¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un espacio en Crónicas de la Diversidad, un espacio de entrevista y hoy tenemos un invitada muy importante y también en primicia para Crónicas de la Diversidad, Juan Carlos Cortázar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Carlos? Bien, Natanael, muy bien. Muy agradecido con ustedes por este espacio y muy contento porque la novela por fin ya salga. Genial, sí, y justamente sobre esto vamos a hablar hoy, en el transcurso de estos minutos, de la novela Como si nos tuvieran miedo. Una novela que antes de publicarse ya está levantando comentarios entre positivos, negativos, y negativos muy buenos, ¿no? En relación al dibujo, a la portada. Miren, que un libro ya suscite tantos comentarios, ¿no? En torno a la portada ya dice mucho del contenido y de eso vamos a hablar también. Pero antes vamos a presentar a Juan Carlos Cortázar. Juan Carlos Cortázar es estudiante de Sociología y Políticas Públicas. Hizo la carrera de Escritura Narrativa en Casa de Letras Buenos Aires y ha publicado la novela Tantos Angelitos, el libro de cuentos Animales Peligrosos, ¿no? Entre otros, ¿sí? Y actualmente vive en Chile. Y ha publicado también un libro de cuentos y una novela también en la editorial Estación La Cultura para Soy Animal de Invierno. Juan Carlos, en torno a esto, cuéntanos, ¿cómo así nace el libro? ¿Cómo así nace este proyecto tan interesante que has traído? Bueno, creo que ocurre con todas las novelas, nacen de distintas situaciones y de distintos impulsos, ¿no? Un impulso fundamental fue que yo quería, luego de haber escrito ya varias cosas desde una mirada de un hombre gay cisgénero, me provocaba descentrarme, ¿no? Me provocaba hacer el ejercicio de escribir desde una mirada y una voz que no correspondiera, digamos, a mi voz como persona. Entonces siempre he tenido cierta interés, ¿no? Cierta curiosidad por el mundo trans. Y con trans me refiero todo el arco que va de lo travesti al género fluido, pasando por el transgénero, transexualidad, en fin, ¿no? No binarios, en fin, todo lo que es no binario. O que va y viene de un lado a otro de esa supuesta binaridad. Entonces esa fue la primera decisión que tomé y coincidieron varias cosas, ¿no? Fue la época en que hubo la matanza en la discoteca Orlando en Miami, lo cual me puso otra vez el tema de la violencia contra el mundo LGTB. Y también por esa época coincidió que hallé en internet, me puse a preguntarme por matanzas en discos de Perú, y hallé artículos periodísticos muy buenos del queridísimo y que tanta falta nos hace Gio Infante. Y ahí, bueno, vi un montón de data, estaba esta matanza en Tarapoto, ¿no? En las Gardenias. Me pareció interesante que fuera una matanza, además, desde el punto de vista de, o sea, que los que la cometieron no fueran, digamos, las fuerzas del orden directamente, aunque también hicieron, y en la novela hay algo de eso, sino que fue uno de los movimientos subversivos, ¿no? Del MRTA, porque eso permitía una mirada distinta al mundo de la militancia, ¿no? Que también es algún tema que me recorre siempre. ¿Qué más coincidió? Tuve oportunidad de ver ese excelente corto, que entiendo que ahora ya obtuvo financiamiento para hacerse realmente, era como un proyecto, un clip del pecado social, de Juan Carlos Goicoechea. Eso. Entonces, por ahí, en algún momento decidí situar una historia en el año 92, que es un año muy particular en el Perú, ¿no? En la violencia del Perú. Fíjense, uno a la distancia, bueno, yo lo viví, era joven en ese momento. En realidad yo viví la época de la violencia toda mi adolescencia y el inicio de mi juventud, ¿no? La violencia comenzó cuando yo estaba en cuarto de secundaria y terminó cuando terminó, bueno, el año 92 capturan a Imael cuando yo ya estaba casado. Entonces, fue un arco de vida importante para mí. Decidí situarlo en esa experiencia. Además, la imagen con que abre la novela es algo que yo vi en esos años y siempre me impactó mucho. Y bueno, por ahí fue armándose, ¿no? Por ahí fue armándose. Y fue muy interesante. Para mí el desafío principal
que supongo que me he quedado cortísimo, es el tratar de entroncar con una mirada trans, ¿no? Que es una mirada súper compleja, súper enriquecedora. Yo creo que como persona, al explorar la mirada trans, y pido disculpas si seguramente no lo he logrado transmitir toda su riqueza y complejidad, porque a fin de cuentas es una mirada a la que me he acercado, pero no es la que me corresponde personalmente, creo que como persona he crecido al hacerlo. Creo que esta novela, tal vez más que otras, me ha permitido crecer como persona al acercarme a la riqueza, variedad, diversidad, alegría y también dureza de la vida trans. Sí, ese es uno de los rasgos que muchos están muy presentes en el texto, ¿no? Y sobre todo en la manera en la cual ya es parte de una tradición literaria en el Perú, ¿no? Que se aborda el tema trans desde la mirada heterosexual, bisexual, etcétera, ¿no? Y sin embargo, todavía se carece de una mirada por parte del colectivo LGTBIQ en torno a la diversidad sexual y de género, ¿no? Y eso es algo que todavía se sigue trabajando y tu texto sin duda es un aporte fundamental para ello. No obstante, sigue sucediendo incluso que a pesar de estar dentro de la comunidad LGTBIQ, se nos es difícil acceder a estos códigos, ¿no? Con los cuales se construye, o en todo caso se deconstruye el, el paradigma trans, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Tuviste un acercamiento, diálogos, entrevistas? ¿Cómo fue el proceso de investigación, ¿no? Para escribir la novela como si nos hubieran ido donde se aborda todo el O sea, lenguaje también. para mí lo fundamental fue acercarme a la mirada trans a través de agradeciéndole el tiempo a las personas trans con las que conversé. Por ejemplo, en Lima conversé con dos mujeres trans, dueñas de peluquería, ¿no? Con ellas conversé largo rato, incluso me enseñaron, yo les pedí además que me enseñaran cómo era, pues claro, uno puede ver lo que se hace en una peluquería hoy, pero cómo se hacía un teñido, cómo se hacía algo en el año 92. Por ejemplo, una de ellas me enseñó ese truco, me habló de ese truco de utilizar los boletos de bus, ¿no? O lo de los ruleros que se echan a perder, cosas que fui usando ahí que son parte del negocio, ¿no? Pero sobre todo lo que me interesaba era su mirada, su uso del lenguaje, su uso de los pronombres, ¿no? El pronombre masculino, femenino es algo muy fluido cuando hablan de ellos mismos, porque depende de qué momento de su vida hablen, ¿no? O de qué dimensión de su vida hablen, el pronombre va por un lado o va por el otro. Toda esta importancia del nombre es algo que también ocurrió en la novela sin que yo lo hubiera planificado, por razones distintas, en el caso de dos de las personajes, Angie y Miluska, y en el caso del personaje que no es trans, ¿no? Leoncio, un joven, tienen dos nombres por razones o de tránsito de género o por razones de la violencia política de esos años. Entonces, fue un aprendizaje. Para mí me sirvió mucho, hablé con personas allá, hablé acá en Chile también con personas, un amigo que yo conocí como amigo y que ahora es mi amiga, ¿no? Que a ella sí ha vivido toda una transformación transexual y transgénero. Ella, con la confianza de la amistad, me contó un montón de cosas que yo simplemente como un hombre gay cisgénero no tenía la más mínima idea, o que yo entendía desde una mirada absolutamente, sí, pues binaria, ¿no? Y luego hablé también con una concejal trans acá de un municipio de Santiago, y así, ¿no? Leí cosas, miré mucho video, mirando mucho video me encontré con la historia de que existía este baile de la, la tunantada, ¿no? Donde hombres hacen de mujeres, incluso hay comparsas totalmente de personas trans. Y así, fui entrando en ese mundo y fue muy interesante, fue muy apasionante. Yo diría que ese fue, si lo queremos llamar investigación, fue lo fundamental. Luego hubo una investigación sobre el año 92, que como decía, es un año muy particular en la violencia política del Perú. En ese mismo año, aparte que hubieron matanzas y cárceles, matanzas en las cárceles también, pero en el mismo año, Fujimori cierra el Congreso, ese atentado de Tarata, y al mismo tiempo, en ese mismo año, cae Abimael. Todo en un solo año. Entonces, un año muy particular, ¿no?
Nada que envidiarle al año 2020, ¿no? Si lo podemos ver de Sí, no, pero a ver, a ver, a Este, ver, a ver. Yo sé que hay una diferencia generacional, pero no, que el país no vuelva a vivir, aún con todas las crisis que tenemos, la guerra interna que tuvimos y que nos costó 60 o 70 mil muertos, en su mayoría pobres. No, yo creo que eso, con todo lo mal que nos puede ir en algunas circunstancias, y este año ha sido muy duro, comparado a los años de la violencia, no. Y por eso yo creo que hay que seguir escarbando. Y por eso al final de la novela, no sé si viste, puse unos versos de una canción de... Ay, se me fue el nombre. No es Gieco, sino... bueno, sobre la acá, memoria, ¿no? Una canción que se llama La Memoria. sí, Y... ¿O es Gieco, creo? Sí, no me acuerdo. Es el argentino, pero los nombres son muy malos. de León Y... Yesco, ¿Ah? de León Yesco, Yeco. Gieco, León Gieco, sí, soy argentino, está bien, fue León Gieco. Y habla sobre la memoria, ¿no? Y cómo la memoria se revuelve y persiste. Yo creo que hacer memoria desde distintos puntos, ¿no? Desde los actos políticos, intelectuales o artísticos, es clave en los años de la violencia. Y creo que hay falta, mucha falta de memoria respecto a cómo la guerra afectó a las personas LGTB, en este caso trans. Y de ahí viene el título, ¿no? Como si nos tuvieran miedo, que es una frase que me robé de Donoso, de José Donoso. Sí. Y ya nos has dado el contexto en general a lo que va el libro y cuéntanos para quienes todavía no lo leen, que por cierto va a salir esta semana y está saliendo, ¿no? Me parece que la presentación es el 17, El el, 17, el, sí. el, el texto en físico y también en formato digital, ¿no? Para Animal de Invierno. Cuéntanos de qué va el libro. Bueno, es una historia que ocurre en lo que en esos años se llamaba un pueblo joven, una barriada de desplazados, ¿no? Los desplazados eran gente que venía huyendo de la violencia, y eso ocurrió en las grandes ciudades, ¿no? En Lima también hubieron muchas zonas, barrios de desplazados. Yo inventé uno en el Callao, mezclando lo que yo viví en mi época juvenil y adolescente, un barrio del Callao, y luego viví de joven, ya casado, adulto, en Independencia. Y mezclé eso e inventé un barrio que se llama Melgar. Le puse ese nombre, ¿no? Melgar. Un nombre muy plausible para un pueblo joven de esos años, ¿no? Y a ese pueblo joven llegan tres personajes, Angie y Miluska. Angie es, ¿cómo le diríamos? Angie es una transexual que viene huyendo, ¿no? De Tarapoto, de los actos de violencia que ocurrieron ahí. Y no voy a tratar de no spoilear, ¿no? Y Miluska, que es un personaje un poco más complejo, para mí es el personaje que es más duro y para mí más interesante, que también está ahí. Y digamos, él es más difícil, ella es más difícil de definir, a eso lo dejo al lector. Y ellas dos tienen una peluquería. ¿Por qué una peluquería? Porque en los años 90 era una de las pocas, y hoy en día incluso las estadísticas siguen mostrando, ¿no? Que gran parte de la población trans se dedica a ese tipo de actividades. Entonces hubo una dosis de realismo. Y luego hay un tercer personaje, un joven, Leoncio, que por otras razones, más bien políticas, digamos, o de militancia, termina viviendo ahí. Los tres viven ahí y hay una historia que va y viene, que ocurre casi toda en Melgar, tiene algunas salidas fuera, Lima, Callao, pero ocurre básicamente en Melgar entre estos tres personajes, ¿no? Y a través de ir viendo en la mirada de cada uno, ¿no? Porque la novela está montada sobre las tres miradas, ¿no? Las tres miradas se van sucediendo y en algún momento comienzan a confundir, no confundirse, sino a interactuar muy velozmente. Busco reconstruir lo que fue esa experiencia de persecución, miedo y terror que vivió la población, en este caso trans, en los años de la guerra, desde casi cualquiera de los frentes que estuvieron involucrados en esa guerra, ¿no? El Estado, las Fuerzas Armadas, el Sendero y el MRTA. Es un poco la historia, no quiero contar la trama ni un poco en fin, ¿no? Para Por echar a perder supuesto. la Y lectura. hay una constante en las obras, en los textos literarios, que apelan a una retórica en la cual
siempre se habla a partir de la visión de bien el vencedor o bien el vencido, ¿no? Y las víctimas están al medio en esta diégesis en la cual es muy complicado, perdón, es muy fácil ponerse de un lado o del otro, ¿no? Y como que la visión también de quien escribe está plasmada. El mérito, uno de los grandes méritos de este libro tal vez sea eso, ¿no? Que te pones en el lugar de las víctimas, que te pones en el lugar ni siquiera de los vencedores ni los vencidos, aquellos que pueden o no contar su historia, sino de los que han sido silenciados por ambas partes, ¿no? Tanto por lo oficial que resulta ser, ¿no? El ejército, las Fuerzas Armadas durante la época de la violencia, el periodo de la violencia, y también los terroristas, ¿no? Los terroristas, la violencia del Estado, etcétera. Entonces, tomas el punto de la víctima. ¿Cómo fue para ti a nivel ya mental, psicológico? De alguna manera hubo un agotamiento al abordar estos temas de la violencia, no solamente porque se intersectan con lo que estamos viviendo y en particular con lo que, disculpa la referencia personal, ¿no? Tú nos has ido contando tu día a día en lo que ha sido también un acto de violencia del sistema contra ti, ¿no? Ahí en Chile. ¿Cómo venía afectando todo eso en la realización posterior ya al libro? Es decir, el tema de la violencia es un tema que a mí, como digo, yo me acuerdo, a los 16 años, yo leí la noticia, creo que era El Comercio, que compraban en mi casa, porque mi abuela leía El Comercio, y yo en ese momento comenzaba a meterme en cosas de iglesia y de política y conocer los pueblos jóvenes, un chico inquieto, y entonces me había impuesto una tarea que era leer las noticias, ¿no? Y no era la página de deportes, que la verdad yo nunca he sido muy deportivo, y entonces yo leía las noticias de política, ¿no? Y me acuerdo haber leído en la mesa que todavía está en la casa de mi madre, donde desayunábamos y comíamos y todo, y hacía mis tareas, la noticia de que un grupo de abigeos quemó una ánfora en un pueblito llamado Chukchi en la elección del año 80, cuando se ganó. Ese era el inicio de la Guerra Armada. Y me acuerdo saltando, literalmente saltando en mi cama. Estaba solo en ese momento en mi casa. Me acuerdo que estaba en mi casa metido en la cama y apareció la noticia de que había caído Ismael. Yo me acuerdo que salté como un niño en el colchón de mi cama. Entonces yo he tenido una parte de mi vida ahí, como muchos peruanos, y para mí escribir de la violencia es difícil, ¿no? Bueno, en ese momento cuando yo viví la violencia no me asumía todavía como una persona gay, eso ha venido después en mi vida. Y yo creo que darse cuenta de lo que sufrió y vivieron las personas gay o lesbianas o trans en esa época es terrible. Reproducir eso, hay partes de la novela que son muy dolorosas de pensar, de escribir y de leer, ¿no? Y que pueden parecer ficción pura, y son, en el sentido de que están trabajadas con las herramientas de ficción, pero basadas en hechos que ocurrieron, ¿no? Entonces ha sido una experiencia difícil, ¿no? Y en particular lo que es la violencia del Estado es difícil, un poco bueno, lo último que comentabas, ¿no? Pero bueno, ha sido una experiencia interesante. Yo sé que va a haber personas, y es legítimo ese punto de vista, ¿no? Que van a decir, otra novela sobre la violencia armada del Perú. Perdón, que esto me lo había dejado apagado. Pero yo creo que es necesario seguir escarbando en eso. Es algo que no ocurrió hace 70 años. Es algo donde todavía tenemos personas que han sido directamente atacadas, muertas, y tenemos hijos y parientes de esos muertos. Tenemos pueblos. En Lima hay zonas grandes que eran zonas de desplazados, de personas que venían cargando las fotos de sus muertos. Es algo que yo trabajé un poco en la novela, ¿no? La idea de las fotos de los muertos. Yo creo que hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Estamos lejos en el Perú de cerrar esas heridas, de entenderlas, y cuando hay situaciones de violencia y la política comienza a poner otra vez la violencia como un medio que podría ser legítimo de acción, como está ocurriendo, por ejemplo, acá en Chile en algunos sectores, es algo que me asusta mucho, porque me acuerdo de los 16 años, ¿no? Cuando la confusión de la izquierda peruana, digamos, ¿no? La izquierda peruana realmente deslinda con Sendero 3 o 4 años después de iniciada la guerra y cuando ya había miles de muertos. Hoy en día nadie lanzaría una frase del poder nace del fusil.
pero en los 80 era una frase absolutamente aceptable, aceptada, discutida y teorizada. Yo creo que los peruanos hemos aprendido con mucho dolor que jugar, ¿no?, con la violencia como medio de acción política es muy peligroso. Sobre todo muy peligroso para los más débiles, porque los que terminan muertos no son los que arengan el poder nacer el fusil, ¿no?, desde el altoparlante y la plataforma del meeting, o desde la columna periodística o lo que fuera, o la universidad y la intelectualidad, sino los que mueren son, como siempre, los más débiles, ¿no? Y en ese sentido, lo que tú decías de ponerse, no sé, perdón, un poco lo del tema, me fui, el tema de la víctima, y bueno, no sé, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, Angie sí podría calzar en una, es una víctima, pero Miluska es víctima, sí, pero también victimario. Y Leoncio, que es el muchacho, sí, eh, podría ser más victimario, pero también tiene una dimensión de víctima. Yo creo que una de las cosas que ocurre es que cuando uno se plantea quién fue víctima, quién fue un victimario, es más complejo que fulano mató a Mengano, ¿no? O fulana torturó a Mengana. Y ahí los roles son un poco más porosos, ¿no? Y creo que en la novela hay algo de eso. No adrede, simplemente porque los personajes me fueron llevando ahí. Y justamente eso, ¿no? Esas fronteras porosas, desde donde uno ve la ambigüedad, ¿no?, de estos personajes, es donde el lector como receptor del texto se cuestiona, ¿no? Estas dos dimensionalidades, ¿no? ¿Hasta qué punto un personaje puede ser tan víctima como victimario, ¿no? Y que el hecho de la carga simbólica de la sexualidad o de la diversidad de género no implica tampoco estar lejos de la violencia, ¿no? Ni de hacerla, ni de sufrirla, ni de padecerla. Entonces, en ese sentido, tal vez mucho se extrapola el tema de la violencia que presenta en el libro allá fuera del texto, ¿no? Y mucho polvo levantado, justamente lo que estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? Que es la cubierta, la portada del libro, ¿no? Donde es un diseño especial para el libro de Javi Vargas, ¿no? Javi Vargas Sotomayor, ¿no? Que desde aquí le mandamos un fuerte saludo, ¿no? Y felicitamos ampliamente por esta hermosa portada. Y también a los chicos de Animal de Invierno. ¿Cómo fue trabajar ella, en torno a la portada y el mensaje que se quiere dar a los lectores en primera instancia? Sí, la portada es un trabajo compartido de la imagen de Melgar, se la pedimos a Javi Vargas Sotomayor, y luego Carlos Ñáñez, Canchita, ¿no?, del equipo de Animal de Invierno, con Lucho Zúñiga, el editor, son los que diseñan la carátula, que me parece bárbara. Mira, desde que en algún momento comencé a pensar en que esto se podía publicar, a ver, tiene que ver con el título, ¿no? Como si nos tuvieran miedo, es una frase que he modificado un poquito en cuanto a la persona y el número, de Donoso. Ustedes acordarán, El lugar sin límites, gran novela de Donoso, está este personaje, la Manuela. La Manuela es esta maricona, ¿no?, que se viste con un traje rojo así de bailadora española y baila en ese puterío de última, de quinta que hay ahí en ese pueblito de la novela, y los hombres la aplauden, la seducen, hay un camionero que quiere tirar, en fin, hay una historia, y después de un rato, ya borrachos, ¿qué hacen? La persiguen, le pegan, le rompen el traje, la tiran a la sequía, ¿no? Ella regresa, toda así como un pajarito mojado, se esconde debajo de un lavatorio, es lo que está en el epígrafe, ¿no? Y ahí habla con otra de las putas, y le dice, son unos brutos, ¿no? Sí, sí, y bueno, y dice en un momento, que no sé por qué se ponen así cuando yo bailo, si saben que una es loca, es como si me tuvieran miedo. Y esa frase me parece que después la pongo en boca de uno de los personajes también, ¿no?, de Angie, me parece que relata la esencia, ¿no?, la fluidez del género, el hibridismo del género, cuestionar el binarismo, ya no solo la patriarcalidad, sino el binarismo de género, genera tal nivel de miedo, y ese miedo genera el peor de los odios. Fíjate, en todos los travesticidios no mueren de una cuchillada, no mueren de un balazo,
mueren de 40, de 15 cuchilladas, de 20 cortados, hechos pedazos. Es decir, hay un ensañamiento con los cuerpos diversos, con los cuerpos que subvierten la norma y el binarismo, que nace de un miedo profundo. Es como si nos tuvieran miedo. Bueno, entonces la tapa tenía que expresar eso con el título y evidentemente tenía que haber algún elemento claramente trans. Y en algún momento pasó por mi cabeza una imagen, o sea, todos hemos pasado por los colegios y hemos comprado las figuritas estas Huascarán, que supongo que seguirán existiendo, ¿no? Me vino a la mente la imagen icónica de Melgar, pues, porque se me había ocurrido ponerle Melgar como le podría haber puesto, no sé, Juan Pablo II, ¿no? Cualquier nombre de esos que los pueblos jóvenes de Lima tienen, pero fue Melgar. Y la sonoridad de la palabra me gustaba, en fin, por razones. Y entonces, bueno, la idea era trasvestir a Melgar. Y yo había conocido el trabajo de Javi, lo había visto en varios lugares, lo conocí por Facebook, así es que le pedimos que hiciera algo. Él inventó a este personaje, que se llama la Mari Anito, bárbaro, y luego con Carlos y Lucho cocinaron la portada. Y como dice, sí, han habido algunas reacciones bastante complicadas, pocas, pero en fin, que a mí me llamaron la atención, de repente, porque para mí lo trans ya se ha convertido en algo absolutamente parte de la realidad y la cotidianidad, ¿no? Pero reacciones que van por el lado de esto es un insulto al héroe. Y yo me pregunto, ¿y cuando blanqueamos a Bolívar, que era bastante negrito, o cuando a Cristo, que era un judío moreno, lo hemos convertido casi en un mosquetero de Luis XIV, ¿no? El Sagrado Corazón es un mosquetero de Luis XIV, de D'Artagnan. Esas son apropiaciones culturales. Ahora, ojo, en Perú tenemos un caso muy, muy claro y muy visible de apropiación cultural, que al principio, al igual que está pasando con el tema trans, fue asumido como insulto y fue prohibido, que es el Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros es un Cristo, no es un Cristo moreno nomás, es un Cristo del color de los esclavos, que fue pintado en una barraca de esclavos. Y si uno lee, por ejemplo, el libro de María Rostorovsky, El Señor de los Milagros, uno ve que al principio la corona y la iglesia lo prohibieron, y parte de la historia religiosa que trataron de destruir el muro y no se pudo, y luego vino el terremoto y se destruyó todo menos eso, y ya, bueno, santo. Pero más allá de esa historia geográfica, el hecho de que los negros esclavos se apropiaron y tenían, no sé, pues sus ceremonias que serían muy poco católicas frente a este Cristo que era tan esclavo como ellos. Eso es apropiación. Ahora, evidentemente la iglesia lo entendió como insulto, como burla, como rebajar, como exactamente las mismas palabras que algunas personas en algunos Facebook han dicho respecto a la imagen de Mari Anito. Blanquear a Micaela Bastidas, nadie dice que la están insultando. Uno podría decir, ah, qué mal, la están blanqueando, la están colonizando, pero nadie se queja de que la estén insultando, ¿no? Si Cristo deja de ser un hebreo negro y se convierte en un francés del siglo XVIII, nadie dice están insultando a Cristo. De hecho, yo creo que saldría mucha gente diciendo que están insultando a Cristo si pusieran la imagen real. Ahora, ¿por qué es un insulto travestir a alguien? Bueno, porque genera miedo, pues. Javi Vargas en su Facebook, a partir de estas discusiones, puso unas frases que a mí me encantaron. El trabajo de Javi es maravilloso, pero además su mirada sobre su trabajo es maravillosa. Y dijo que para el mundo trans, travestir a alguien es una señal de simpatía, empatía y honor. Ojo, lo mismo que ha pasado con tanta virgen andinizada. En el Perú uno va y las vírgenes son cholas. Claro, si son esculturas españolas blancas, pero están vestidas como cholas. Hay mucho estudio de antropología sobre eso. También podría sentirse como que eso es una apropiación cultural. Bueno, acostumbrémonos a que yo creo que el mundo trans también tiene capacidad, creatividad enorme y derecho a apropiarse de los símbolos nacionales. Y los héroes son símbolos nacionales, pues ya dejan de ser personas, ¿no? Concretas, son símbolos. En fin, me alargué, perdón. No, no, solamente una cuestión, ¿no? Yo creo que más que que estos personajes, bueno, la Virgen, ¿no? No están vestidos de cholas, ¿no? Están travestidos hasta cierto punto, ¿no? De, de una apropiación cultural que de alguna manera
legitima los discursos, ¿no? Para los cuales tiene un fin la religión, el Estado, etcétera. Claro, el trabajo de Jaime Barros no solamente es ha despertado muchos sentimientos, ¿no? Por parte de personas que dicen, ¿no? Yo soy arequipeña, y se sienten, ¿no? También conflictuados por esta imagen, pero, sin embargo, invitamos a que lean el texto y vean cuáles son entre comillas, los límites en los cuales se puede encontrar la propia percepción de ellos mismos, ¿no? En relación a la nación, a la violencia, a la sexualidad, etcétera. Y justo sobre eso también... Y es el mismo... Sí, continúa. No, perdón, solamente acotar que además es el mismo tipo de miedo que en la novela trato de expresar, ¿no? De qué necesidad de matar un equipo de vóley de chicas trans. ¿Era un peligro militar para el MRTA? No, simplemente porque son inmorales, simplemente porque son asquerosas, simplemente porque son trans, simplemente porque son tracas. Por eso. O sea, ya pierde todo sentido, incluso ideológico y político y militar. Es simplemente miedo a lo ambiguo. La diversidad causa miedo, pero la ambigüedad causa un pánico, terror. Por eso son matanzas donde hay que destrozar esos cuerpos que encarnan esa ambigüedad. Ese marimacho, ese hombre mujer, esa mujer amachada, ese hombre afeminado, generan un nivel de terror que no generamos, por ejemplo, el homosexual o la lesbiana cisgénero. Entonces yo diría que hay algo más profundo en el rechazo, que incluso a la diversidad es el rechazo a lo ambiguo, lo que cuestiona la binaridad. Y en esos comentarios que tú mencionas yo siento que hay lo mismo que pasa en la novela. Y yo creo que hay que ser conscientes que ese tipo de odio, y esto no es una figura literaria, mata, literalmente mata. Sí, muchísima razón, ¿no? Con lo que dices, hasta qué punto puede llegar el miedo a la ambigüedad, ¿no? Y hasta qué punto también se suscitan estos actos en contra de la diversidad sexual y de género por parte de quienes se han naturalizado con poder, por parte de quienes se han naturalizado como sujetos hegemónicos, incluso siendo ellos también personas marginales, ¿no? Perdón, o que están en un espacio de marginalidad, ¿no? En el Perú, esta cuestión de quién es más marginal que el otro es muy cuestionable, ¿no? Y en torno al último estadio de la marginalidad que podría ser la sexualidad o la cuestión de género, ahí es donde se ve quién mata a quién, ¿no? Al fin y al cabo. Y ya por parte de los... ya hablamos de la portada, del trabajo de Javi, ¿no? ¿Cómo crees que o cómo esperas en torno, ¿no? que la crítica recibe este libro? Yo noto que es un libro muy personal, al cual le has dedicado mucho tiempo y sobre todo un cuidado especial, ¿no? Porque también vemos personajes de algunos de tus cuentos, como Angie, por ejemplo, que están en el libro, ¿no? Y también pensar en una versión de Angie. ¿Cómo fue eso? ¿Tuviste a alguien en mente o a un grupo de personas en mente? Cuéntame, ¿cómo fue eso? No. Yo creo que, como dice mucha gente, uno no escribe pensando en un lector ideal, ¿no? Yo creo que ese ejercicio, hay algún tipo de literatura que lo hace y lo hace bien, pero no es lo mío. Yo escribo casi pensando más en los personajes que en los lectores, ¿no? Para mí, escribir la novela, y creo que esto es una sensación que tiene mucha de la gente que escribe, es pasar unos años de tu vida, en mi caso fueron 4 años, conviviendo con unos personajes, ¿no? En ese caso, mis destinatarios o aquellos a que les tengo que ser fiel es a esos personajes, ¿no? Más que pensar en un lector que no sé quién podría ser, bueno, yo sé que hay gente que lee, en fin. Es verdad que algunos personajes son personajes que han ido surgiendo. Angie es un personaje que ya está en El inmenso desvío, uno de los cuentos, pero que estaba incluso en un libro de cuentos anterior que publiqué en Argentina, que se llama Animales Peligrosos, como el cuento también, pero un libro de cuentos. Ahí surgió Angie, y muy lateralmente, y ahora, bueno, personaje central de los tres, es una tríada de personajes, ¿no? Hay otros personajes menores, por ejemplo, el cachalote, ¿no? Que es el que cuida
está a cargo un poco de la seguridad del prostíbulo de la Oyuki, también viene de Animales Peligrosos, ¿no? No sé si hay algún otro por ahí, no sé. A ratos a los por eso te digo, para mí los personajes están vivos, son personas que habitan mi mundo, y además en este caso, como hice algo que no es nada original, por supuesto, ¿no? De inventar un lugar, ¿no? Uno comienza a recorrer esas calles. Para mí eso fue interesante, ¿no? Incluso por eso recurrí a estos mapas hechos a mano, ¿no? De Leoncio, del barrio, porque a lo largo las cosas ocurren en el barrio, entonces la gente va caminando, va cruzando, el partido de vóley, la iglesia, la parroquia, la procesión, el basural. El basural es algo central, es algo que cuando yo era joven, y en ese sentido lo que tú dices, sí, pues uno ficcionaliza a partir de sus vivencias, ¿no? Para mí, por ejemplo, cuando yo tenía 15, 16 años, la experiencia de ese basural, que existía, no sé si seguirá existiendo, me noqueó, y traté de poner esa experiencia en la mirada de Leoncio. Pero me perdí. ¿A dónde iba? Perdona. Los años. Sí, fueron 4 años de trabajo continuo. No pienso en un lector ideal. Tengo más como referencia a los personajes que luego me cuesta dejarlos. Tal vez por eso después los voy retomando en otros textos, ¿no? Porque los extraño, ¿no? Porque los extraño y entonces los vuelvo a traer, o ellos me extrañan a mí y me vuelven a agarrar. No sé cuál es el sentido de la acción. Pero han sido 4 años intensos de mucho trabajo. ¿Cuál será la recepción? No sé, o sea, ojalá siempre uno espera que sea buena, ¿no? Debo decir que una de las cosas que más me ha complicado y dolido de estas reacciones, tampoco son muchas, unas cuantas, es que se piense que la carátula, la tapa o el tema es porque quiero vender, ¿no? Si yo quisiera vender, la verdad, y Animal de Invierno quisiera vender, ni Animal me buscaría a mí, ni yo escribiría las cosas que escribo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me ha dolido, ¿no? Esta idea de que es una decisión marketinera. No, la tapa expresa, creo, muy bien la esencia, por lo menos que yo veo en el texto. Evidentemente, lo que yo veo en el texto es tan válido como lo que vea cualquier lector. Cuando esos los lectores vienen y me cuentan alguna vez que he tenido la suerte de, ay, no, pero mire, este personaje hizo esto y lo hizo por esto y no sé qué, yo me quedo así sorprendido porque jamás se me había ocurrido eso, pero es tan real como lo que yo pienso. El lector se apropia del texto, ojalá, y hace con el texto lo que quiere. Quienes te conocemos y conocemos el trabajo que hacen en Estación La Cultura y en especial en Animal de Invierno, sabemos que nada está más lejos de la realidad, ¿no? Entendemos que una editorial independiente justamente se arriesga a publicar aquellos textos que nadie lo haría, nadie los publicaría, ¿no? Porque creen que hay un valor literario y lo hay, ¿no? Y justamente en esta conversación que estamos teniendo, eso se nota, ¿no? Ya al leer tus otros textos uno se puede dar cuenta que lo que se busca no es este afán marketinero, ¿no? Que señala, sino hay un compromiso con estos personajes, ¿no? Y me parece muy poético lo que dijiste, y sobre eso, ¿no? Si bien tus personajes son ficcionales, están basados en personas reales, ¿no? ¿Hasta qué punto la autenticidad de la construcción de los personajes prima en tus novelas? ¿Cómo tú haces el tratamiento con los personajes? Es decir, creo que los personajes yo los construyo en base a sensaciones o experiencias, e incluso personas que puedo ver por la calle, ¿no? Trato de conectarme con cómo hablan. Por ejemplo, hace muchos años en mi casa, cuando mis hijos estaban muy chicos, teníamos una persona de la selva, ¿no? Que trabajaba en casa. Bueno, me sirvió para moldear un poco a Angie desde el lenguaje, ¿no? Como yo me acuerdo cuando venía a decirme, pero señor Juan Carlos, tome jugo de cocona, ¿no? Entonces, esa oralidad, esa forma de hablar, ¿no? Que para mí es ajena, trataba de ponerme, entonces trato de conectar con personas, pero en realidad son como pequeños Frankensteins, ¿no? Es la voz de uno, con el cuerpo de otro, con el cabello de otro, con los gustos de otro. En realidad uno roba, uno anda robando todo el tiempo de la vida de las gentes, anécdotas, formas de caminar, formas de hablar, y por ahí los construyo, ¿no? Hay algo maravilloso que no es, supongo que es oficio, y uno cuando comienza a entrenarse en esto, yo tuve mucha suerte con los tutores que me han acompañado. Y bueno, y en esta novela tuve la gran suerte que me acompañara un escritor que yo admiro mucho, que es Hernán Roncino,
me acompañó durante la escritura de la primera versión, de todo argentino que recomiendo leer de cajón. Luego ahí en los agradecimientos menciono a otras personas que me han ayudado ya leyendo el texto, ¿no? Yo tuve la suerte de aprender algunas cosas, y una de las cosas es que uno tiene que dejar que los personajes se muevan, ¿no? Que sean consistentes con sus contradicciones. Consistentes no quiere decir que sean lineales, ¿no? No quiere decir que sean planos, ¿no? Porque las personas no somos lineales y planas, pero tiene que haber algún elemento que los mueve, que los haga consistentes, ¿no? En este caso, algo que pasó mucho en esta novela es que me metí mucho con la historia de los personajes, ¿no? De dónde venían, de dónde vinieron, cómo llegan a Melgar, con qué historia llegan a Melgar, ¿no? Y luego, bueno, hay un drama final ahí, pero en general sí, me gusta mucho trabajar los personajes, como digo, se convierten en compañeros de vida a lo largo de 4 años, es harto, es a veces lo que puede durar, no sé, una relación de pareja, ¿no? Así que son importantes y tal vez por eso los retomo y Una vuelven a relación muy aparecer. larga de pareja. ¿Ah? Una relación muy larga de pareja. Bueno, depende, mira, yo tengo ya como 11 años. Bien, muy bien. Es magnífico, ¿no? Para recordarles a quienes nos están viendo que pueden poner sus preguntas en los chats para contestarlas si las hubiera. También asimismo agradecemos desde ya, ¿no? Los comentarios, gracias a Richard Leonardo y a Richard Rimachi también por sus comentarios. Sí, Gracias, sí. muy pocas novelas, bien señala a esta Rimachi, abordan la temática trans dentro del conflicto armado interno, ¿no? Ubicar a estos personajes, como tú bien lo señalas, ¿no? Convivir con ellos, forma parte de un cotidiano que el escritor toma, ¿no? Que acepta y que asimila, ¿no? Durante mucho tiempo. Y en este sentido, no solamente con los personajes, sino también con las vivencias, ¿no? Ya nos dijiste que habitar, estar con personas trans ha ayudado a la investigación, pero también la propia vivencia de uno como sujeto incidente de la sexualidad, ¿no? Aporte en eso. ¿Cómo crees que tu texto va a tener la resignificación en torno a la literatura ya, ¿no? Tus influencias, el espacio donde te has movido para poder generarlo. O sea, repíteme un poquito, me perdí, perdón. Sí, a lo que me refiero es cómo se han generado los insumos para poder producir el texto, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay pocas novelas de temática trans y en el conflicto armado interno, ¿cómo ha sido para ti nutrirte de otros discursos sociales? Ya, no, para la novela, por ejemplo, un referente muy importante para mí es Salón de Belleza, ¿no? Salón de Belleza de Latín es impresionantemente bueno por muchos motivos, pero hay un motivo que incluso alguna vez estuve conversando con Julio. El personaje de Salón de Belleza, esa narradora, podría ser un estereotipo completamente. ¿Por qué no lo es? Ese estereotipo, ¿no? De la peluquera. ¿Por qué no? De la traca peluquera. ¿Por qué no es un estereotipo? Porque tiene una profundidad del conflicto interno y de su humanidad, que es lo que uno ve, desde cómo está el tema de los peces y los colores al hecho de transformar su salón en este lugar de moridero acompañado de gente que nadie quiere recibir, ¿no? Entonces hay una mirada que corta el estereotipo. Entonces, por ejemplo, para mí fue una guía muy grande, sobre todo para construir a Angie, ¿no? Yo espero que Angie no sea, o sea, uno podría decir es el estereotipo, ¿no? La trans peluquera. Pero bueno, en el año 92 era una de las pocas cosas que las trans, o sea, y también pasó por prostitución y todo, es parte de la realidad mayoritaria. No sé, podría haber sido una dirigente política o algo, pero no hubiera sido no me hubiera sentido yo muy conectado. Entonces, yo más que construir personajes que acorden con valores o perspectivas presentes, lo que busco es que sean honestos consigo mismos, digamos, ¿no? Como personajes. Y Angie es una mujer pujante que incluso piensa en regresar y tener un salón más grande en Tarapoto y ya no ser solo peluquera, sino de repente estudiar contabilidad. O sea, hay una mirada que yo creo que la hace un personaje
en la interacción con Miluska y con Leoncio también, en fin. Entonces, para mí, por ejemplo, Salón de Belleza, como comentaba ahora antes de comenzáramos, me gustó mucho cuando leí el sexto, la forma del tratamiento que Arguedas le da a el Rosita, ese juego de pronombres, ¿no? Que a mí me había comenzado a surgir en la escritura de forma más o menos natural. Cuando uno habla del pasado, digamos, de Angie o del pasado de Miluska, ¿qué pronombre usas? Él, su nombre de cuando recuerda cómo recuerda, ¿no? Entonces, ese juego con los pronombres, que a mí me gustó mucho, bueno, lo encontré que también Arguedas está, ¿no? Explícitamente en ese personaje tan marginal, o no marginal, sino puntual, muy puntual, en el sexto, ¿no? El Rosita. Y luego, una de las cosas que también me interesa mucho hacer es, no creo que lo logro todavía, o por lo menos no me satisface del todo, es quebrar un poco el lenguaje, ¿no? Me ayuda un poco de la oralidad, que es un texto que a propósito lo escribí pensando en un narrador en tercera al hombro, ¿no? O al hombro de cada uno de los tres personajes, ¿no? En ese sentido, digamos que son tres voces, ¿no? Y tres miradas que van pasando de un lado a otro, porque, bueno, por varias razones. Y entonces, el esfuerzo de marcarme con cada una de esas voces distintas, ¿no? Es muy distinto Leoncio a Miluska, pero ambos comparten algo, que es la militancia, esa militancia de los años de la violencia. ¿Cómo transmitir esa militancia? Eso es un tema que a mí está presente en cuentos míos y está presente en la anterior novela también, ¿no? El tema de la militancia. Es un gran tema, es un tema que a mí en algún momento quiero escribir algo así abordándolo directamente. Acá está abordado también más directamente que en la anterior. Es muy difícil. Yo me acuerdo de mis años de militancia también, pensando en militantes duros, ¿no? De Sendero, sobre todo, conocí algunos. Es un lenguaje muy difícil. Uno los escuchaba hablar y era como un libro hablando, ¿no? Y eso funcionaba en la realidad, pero no funciona en la escritura. En la escritura, una de las cosas que a mí más me complica de las cosas que he leído, por ejemplo, sobre la guerra interna en términos de ficción en Perú, es que lo que, para mi gusto como lector, para mi gusto como lector, es que cuando el personaje comienza a hablar políticamente, si bien era verdad que hablaban así, en términos literarios se me cae, ¿no? Son como personajes que están leyendo. Por eso aquí lo que busqué fue un artificio, que fue inventar la libreta de Leoncio, ¿no? Donde está la parte más dura y en su lenguaje algo hay, pero no tanto, ¿no? Que era una forma de hacer presente ese lenguaje duro, pero que no encuentro cómo el militante, al ponerlo a expresarse de esa manera, termina no siendo una cosa pegada en la pared, ¿no? Una cosa plana. En el caso de Miluska creo que hay algo más, no sé, en fin, son búsquedas, cada personaje es una búsqueda, ¿no? Sí, eh, y justamente eso, ¿no? Hay una cita que a mí me gustó mucho en las primeras páginas del libro, ¿no? Donde dice, muda me quedé, porque el hermano bien terruco que ha sido, y tanto que lo odia, pero más que por eso, por lo niño tonto que sigue siendo. ¿Quién sabe cuándo y cómo le toca morirse a uno? Que lo maten a uno. Con eso no se juega, ¿no? O sea, la única esperanza ahí es la forma de morirse, cómo morirse y que ya, ¿no? Que llegue la muerte, ¿no? Jugar con eso, y con jugar me refiero, ¿no? A manejar eso de la forma en la cual lo has hecho durante todas las páginas del texto. Eh, ¿crees que, ¿Crees que ha habido una lectura actual con los problemas sociales, ¿no? Tal vez es muy presente el texto para verlo así, ¿no? Pero desde tu opinión como autor, ¿cómo ves entre comillas, terruqueo, ¿no? Que hay actualmente en la sociedad con estos rasgos del libro, ¿no? Que la última esperanza sea morir en todos los espacios. O sea, yo creo que el terruqueo es la expresión más clara, más nítida y más evidente de que las heridas no están cerradas, pues que tenemos un trabajo como nación, como país, como sociedad de ir mirando dentro de las heridas. No es difícil curar una herida si ni siquiera la miras, ¿no? Entonces a ratos el tema es ignorarlo, ¿no? Seguir con este tema, ya pasó. Es lo mismo que ocurre en la literatura chilena con la dictadura
y en la Argentina también con la dictadura y las violaciones de derechos humanos en ambos países, ¿no? Es decir, no puede decir, y otra no. Bueno, yo creo que cerrar una herida como esa nos va a costar como sociedad, y yo creo que la literatura también es parte de esa vida social y también puede problematizar el asunto, ¿no? El terruqueo yo creo que sigue siendo una expresión de eso, ¿no? Eh, eh, Recuerdo el episodio que hubo hará un año y medio, 2 años, sobre el famoso mausoleo senderista en el Cono Norte, ¿no? Eh, Creo que han habido aportes muy interesantes, ¿no? De poesía y de literatura, incluso escrita por personas que han vivido directamente eso como involucrados o como hijos de personas que fueron muertas en el conflicto. Yo creo que eso nos va a costar mucho. Ojalá, no sé, la literatura nunca tiene, por lo menos para mí, una finalidad así específica y útil, ¿no? La literatura para mí no tiene una utilidad práctica. Lo cual no quiere decir que no pueda conmover, que no pueda cuestionar. Y en ese sentido, tal vez la novela, un poco por lo que dicen ahí, ¿no? Richard, ¿no? Saludos a Daniel Infante, compañero de hace 1000 años. ¿Cómo está? Justamente creo que la novela puede aportar un poco a ver cómo el mundo LGTB vivió la violencia. Que yo creo que fue algo, por ejemplo, que estuvo levantando Jim Infante, ¿no? Con las notas periodísticas que escribió y que está haciendo también muy en paralelo, hemos conversado varias veces, Juan Carlos Goicoechea, ¿no? Con su película El pecado social. Es un tema abierto, es un tema abierto, es un tema sobre el que hay muy poca memoria. De hecho, la Comisión de la Verdad tiene un célebre párrafo donde casi medio que reconoce y dice, bueno, la verdad que no le hemos pegado mucha bola, ¿no? De hecho, cuando yo fui a consultar los archivos de la Comisión de la Verdad, solo hallé una historia, una demanda de una persona del colectivo LGTB que denunció hechos de violencia y que es público. O sea, hay otros. Al parecer las personas cuando iban a la Comisión de la Verdad tenían la facultad de decir si su testimonio iba a ser público o no. Parece que hay algunos más que las personas, por un obvio contexto, decidieron resguardar de la visión pública, y solo hay uno que utiliza una novela y que es un testimonio muy duro, muy breve. Entonces, la verdad que ahí hay una memoria, yo creo que cosas como las que hizo Gio o cosas como las que está haciendo Juan Carlos Goicoechea ayudan, ¿no? A reconstruir que también hubo esto y que, ojo, ahí la violencia vino de todas partes. La violencia no fue solo del Estado, las Fuerzas Armadas, no. Sí, hubo violencia del Estado y las Fuerzas Armadas, obvio que sí, hacia las personas LGTB, pero también de Sendero y también del MRTA, ¿no? Que desde sus miradas de mundo justo, igualdad, hombre nuevo, digamos, por hablar más de la mirada foquista, guevarista del MRTA, ¿no? Los gays, las lesbianas y los trans no entrábamos. No solo no entrábamos, ¿no? O sea, era absolutamente lícito eliminarlos porque eran un problema en la nueva sociedad que estaban construyendo. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que trabajar, ¿no? Sí, con mucha memoria y sobre todo para que estos eventos jamás se vuelvan a repetir, ¿no? Bueno, Juan Carlos, ¿tenías algo querías compartir con nosotros, una lectura? Bueno, no sé, si te parece o si no, como quieras. Sí, por No supuesto. hablamos por el tiempo. Es una breve sección de Miluska. Miluska es este personaje que acaba viviendo en Melgar con Angie. Ponen esa peluquería ahí, frente al terral, digamos. La plaza es un terral, ¿no? Y ella va al mercado. O sea, Miluska tiene una fisonomía todavía hartamente masculina, pero ya tiene un vestido más o menos recto y algún arete y una cosa, y va al mercado de Melgar, que es una paradita, estas típicas paraditas, ¿no? Un pueblo joven, imagínense, además de una zona desplazada del año 92. Entonces esto está narrado desde el punto de vista de Miluska, ¿no? Dice, atraviesa los pasillos del mercado, la bolsa de compras todavía doblada bajo el brazo. Las miradas sobrevuelan insistentes, gallinazos que sin atreverse a aterrizar dan vueltas y vueltas sobre la presa. Los conoce de sobra,
esos gestos. Cejas apretadas por la sorpresa y la confusión, enarcadas en una muda pregunta a medias, labios abiertos y redondos que dejan ver el hueco negro de la boca o, por el contrario, cerrados en una inquisitiva línea recta, mandíbulas caídas o apretadas sobre los dientes. Las pupilas, aquellas que se abren en redondo para dar cabida a la extrañeza, las que se adelgazan sacándole filo al desprecio. Otras que sin mover un músculo de la cara acompañan desde lejos sus pasos, o las que prefieren una ruta vertical y destazan sin vergüenza su imagen de arriba hacia abajo. Aunque el maquillaje sea escaso y el cabello corto, aunque no lleve encima ninguno de los vestidos de Angie, las caras y los cuerpos reaccionan. La señora del puesto de verduras baja los brazos y los apoya sobre su mesada como si necesitara sostén. La madre aprieta con más fuerza a la criatura que lleva contra su pecho. El cargador se distrae de sus bultos y, ese sí, encara dejando salir una sonrisa sesgada. El mariconcito del puesto de pollos es el único que le guiña un ojo y saluda. Los chibolos, esos que acaban de comprar sus marcianos de fruta, abren grandes los ojos, entre manotazos ríen y se codean con fuerza al verla. Tensión alrededor suyo, acumulándose, un rescoldo vivo que podría encender la mecha mientras sus dedos de uñas pintadas eligen 2 manzanas, una papaya, arvejas y vainitas, medio kilo de arroz, papa, 2 ajíes amarillos. No la insultan, al menos no con palabras que puedan oírse como hacen con Angie. Quienes la ven tropiezan con el hombre que está ahí debajo, subrepticio, emboscado, el hombre que todavía está y que seguirá estando o jamás se irá. Y ese sí sabe pelear, con las manos, con un palo, con el cuchillo del carnicero. Ha aprendido, 1 año y medio que vino a vivir a Melgar, 1 año y medio con el Miluska encima. Ya ningún gesto es novedad. No trenzarse con las miradas, pasar rígida entre los que la esquivan, ir por lo que ha ido a buscar y con medida indiferencia pedir, discutir precios, pagar. El temblor no se le nota, pero está. Antes, sus mandos lo enviaban a pasearse frente a comisarías y cuarteles, a observar en detalle, contar hombres y memorizar armas, si ya estaban borrachos. Y ahí también, fingir indiferencia, no temblar, ir directo a lo que se tenía que hacer. Con la bolsa llena regresa por progreso. Bocinas de combis y rumor de motos. La neutralidad del ruido la tranquiliza. Va con los hombros y la nuca tiesos, las piernas resentidas, ni que la hubieran agarrado a palazos u obligado a correr cuesta arriba por una quebrada. El ruido de un avión le hace mirar hacia el cielo nublado. Van y vienen los aviones. El aeropuerto está tan cerca. La gente se va del Perú. Los pitucos huyen a Miami, a Venezuela. Bien asustados se van. Él, de alguna manera, él también se fue. Del Mantaro primero y de la selva de Ayacucho después. Dejó atrás las caminatas y emboscadas por las alturas de Huancavelica, los enfrentamientos en el Valle del N. Y ahora, si pudiera irse más lejos que Melgar, todavía, en un avión, más lejos y más definitivamente, a un lugar donde las miradas no sean peñascasos cayéndole encima siempre. Quería leer esta parte un poco por el tema de las reacciones, ¿no? Frente a lo trans y un poquito esto frente a la tapa, ¿no? Esas caras, esos gestos como peñascos, ¿no? Que las personas trans aprenden pues a enfrentar, ¿no? Pero siempre con ese temblor dentro del miedo y el odio, ¿no? Como si les tuvieran miedo. Y eso es sobrecogedor vivir así, ¿no? Tener toda esa carga sobre un hombre, sobre lo que es ser humano, al fin y al cabo, ¿no? Además, muy sobrecogedor. Lo terrible que debe haber sido en esos años de la violencia, que lo sigue siendo ahora, la violencia ya no es estrictamente política, pero siguen habiendo travesticidios, ¿no? Lo terrible porque por ejemplo, en la época de la violencia política, claro, ¿no? Si uno se metía en algo, estás metido en algo, entonces te persiguen, es una persecución política, ideológica. Pero cuando te persiguen por tu cuerpo, por tu piel, por cómo eres, por cómo hablas, por cómo modulas la voz, por si tienes el pecho plano o tienes tetas, ¿qué haces? ¿Te sacas el cuerpo?
Porque dejar de pensar algo, puedes dejarlo de pensar. Esconder lo que haces, lo puedes esconder, ¿no? No hablar, evitar ciertas palabras, como hace Miluska, ¿no? Evitar, esconderse. Eso todavía es difícil, pero es posible. Es una violencia interna que te haces. Pero ¿y qué haces con tu cuerpo? Con tu voz, con tu deseo. ¿Dónde lo guardas? Entonces, que te quieran matar por eso, puta, eso, demasiado. Y parece ser, ¿no? Con la lectura que has hecho, con el libro en general, parece ser que los no sé, estas personas, tanto los militares como los terroristas, ¿no? Todos los espacios convergieron en ese momento para la violencia en el Perú, hubieran esperado que se genere este tipo de ambiente para tener un salvaconducto y matar, ¿no? Y destruir, ¿no? Porque en ese momento, por cualquier cosa, te podían matar y eso era pan de cada día. Entonces, verlo era como si hubiera toda la masculinidad, la heteronorma, el binarismo histórico de tantos siglos, hubiera esperado ese momento para poder volcarse y eliminar, ¿no? A todo lo que escapara de, entre comillas, la normalidad que ellos representaban, ¿no? Qué terrible ese mensaje. Es un mensaje terrible y que emerge, es decir, yo creo que el miedo al hibridismo de género, el miedo al no binarismo, a lo fluido, a que las personas puedan decidir qué género sienten que tienen y quieren expresar y cómo lo quieren expresar, es un miedo que viene de muy atrás y que se expresa en momentos de violencia, también se expresa ahora de otras formas, con los travesticidios y todo, ¿no? Es un miedo permanente. Hay un comentario ahí de Gerard Cayoma, gracias, sí. Y sí, coincido, bueno, el MRTA, Sendero, la novela hay de ambos, ¿no? Que ajusticiaban a las personas LGTB. La verdad que yo no sé si es la primera novela que aborda la temática LGTB durante el periodo terrorista. Julio... Me parece que hay cuentos que ya lo abordan. Sí, sí. No sé, bueno, no sé. No, después me pasas la referencia porque no recuerdo. Así como personajes LGTB. ¿Cuál? Sería interesante investigarlo a profundidad, digo, para un tema de investigación. ¿No? O sea, bueno, lo que tenemos es bueno, el libro de Claudia Salazar, ¿no? La sangre de la aurora, ya tiene una mirada de uno de los personajes, una mirada lésbica, ¿no? Uno de los personajes es lesbiana, y entonces ahí hay una mirada lésbica, o de cómo intervino esa mirada en la guerra, ¿no? Cuando yo entrevisté a Claudia Salazar y le pregunté sobre el personaje lésbico, ella incluso no sabía si era lésbico. Me dijo que no sabía sexual. ¿No? Entonces, a mí también me agarró en frío, ¿no? Bueno, esas serían otras lecturas también que habría que hacer al libro de Claudia, ¿no? Y a estas nuevas voces que se suman a reescribir las distintas miradas en torno al conflicto armado interno del Perú, ¿no? Que sería lo importante. Libros como el de Claudia Salazar, libros como el tuyo, sin duda, no acumulan a la ya variopinta bibliografía que hay sobre el tema, sino que le dan otra lectura, ¿no? Y otra mirada, que es lo importante, justamente, ¿no? Una nueva propuesta en torno a esto. Y justo lo que tú mencionabas, ¿no? Este cambio de los artículos, ¿no? De los géneros, ya se había visto, ¿no? Como comentábamos antes de ingresar a la entrevista en Arguedas, ¿no? En el sexto, sí. En el texto de Arguedas, ¿no? Muy resaltante también. Bueno, Juan Carlos, hay bastante que hablar sobre el tema, sobre tu novela, y me pide la lengua para hacer spoilers y preguntarte un montón de cosas sobre el libro, pero hay que esperar a la presentación y hay que esperar también a que salga ya para tenerlo en nuestras manos. Como siempre te voy a decir, ¿no? Que espero ansioso poder verte ya en persona para hacer que firmes mis libros. Bueno, gracias por el interés tuyo y de Crónicas de la Diversidad, de Julio Locio, que siempre está siguiendo y promoviendo estos temas. Crónica, yo creo que está haciendo un trabajo realmente importante. Y me alegra además que hayan recibido apoyo, porque eso es el tipo de cosas que hay que hacer y para lo que sirve también los apoyos del Estado. La presentación es el 17 de diciembre, cae un jueves, creo. Les adelanto, la presentación va a ser con dos queridísimas personas, Karina Pacheco. Con Karina Pacheco vamos a conversar sobre la novela
y vamos a tener algo que creo que va a ser bacán, que vamos a tener una lectura dramatizada de unas partecitas de la novela, que va a estar a cargo de Katy Serrano, ¿no? Entonces vamos a estar los tres en la presentación, queremos bueno, va a ser una conversación con Karina, pero además de eso quisiéramos dar algún pequeño gustito de la novela que recién va a estar salida, y se va a encargar en eso la maravillosa voz de Katy, ¿no? De leer alguna parte de la novela. Sí, por supuesto. Acá te lo hemos tenido también acá en Crónicas de la Diversidad y ha sido todo un gustazo. Y también creo que Karina Pacheco va a hacer grandes comentarios sobre el libro. Finalmente, la tradición acá en Crónicas de la Diversidad es preguntar sobre algo que nos puedas adelantar sobre si estás escribiendo algo o una primicia, ¿no? La pandemia, ¿no? La escribí también. ¿Cómo? ¿Cómo te ha ido en la pandemia? Bueno, yo vivo mucho en mi casa, así que la verdad que la pandemia sí me ha significado algo más de encierro, pero mi departamento es un departamento muy abierto, una zona muy entretenida de la ciudad, que ahora está muy convulsionada, ¿no? Por el estallido social, quedamos bastante cerca de lo que ahora se llama Plaza Dignidad. Pero bueno, sí, yo tenía un proyecto de trabajo, pero eso fue irrumpido por lo que me ocurrió hace poco acá, ¿no? ¿Cómo lo llamo yo? Si lo quiero decir de forma feliz, un breve tour de 24 horas por el sistema penal, comparado con lo que les ha pasado a otros es nada, digamos, ¿no? Hay gente que ha perdido los ojos acá, y la vida, como ha pasado en Perú también, lo mío no tuvo que ver con el estallido, tuvo que ver con otro tema más de convivencia en un barrio que está muy convulsionado, y bueno, me llevó a tener una mirada de lo que es el sistema penal, pero aunque apenitas entré, desde adentro, ¿no? Entonces creo que voy a escribir algo sobre eso. Por ahí está surgiendo algo, pero todavía es complicado. Todavía es complicado. O sea, además yo creo que para meterse en algo así, bueno, igual siempre he estado escribiendo cuentos, ¿no? Estoy aquí participando en un taller con una magnífica escritora que se llama Pia Barros, y tengo un taller muy particular porque nos hace escribir durante el taller, ¿no? Entonces me han salido un montón de textos cortos, bueno, cortos para mí, ¿no? Para ella, ¿no? Ella, ni para Katy serían cortos, ¿no? Practica la microficción. El género corto no es lo mío. Pero, así que estoy escribiendo siempre, pero digamos ahora quisiera trabajar en este proyecto sobre a partir de esa vivencia, y no sé si saldrá algo, si no. Yo creo que también es importante en algún momento cerrar un mundo, ¿no? Este mundo de Miluska, de Angie, de Leoncio, y a dejarlo ir. La novela iba a salir en junio, pero la pandemia nos agarró a todos, ¿no? Editorial, editor y a mí, y lo complicó, por eso está saliendo ahora, ¿no? Eso. No, y bueno, esperamos nosotros, ¿no? Que por poder tener algo ya, en lo personal he terminado el libro, me ha fascinado, te estaré molestando por interno, cualquier cosa, dudas que tengas sobre el texto. Me olvidé, hay un texto que no va a salir con otra editorial probablemente el año que viene, lo que pasa es que ya lo tengo cerrado, ¿no? Tú me estabas preguntando por cosas que esté escribiendo, pero digamos, dentro de las cosas que uno puede prever que ocurran, podría aparecer otro texto sobre algo distinto a este el año que viene, pero eso todavía vamos a ver. Igualmente lo esperamos, ¿sí? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido un gustazo tener nuevamente en Crónicas de la Diversidad y esta conversación tan enriquecedora para todos y todas. Finalmente queremos invitarles a cada uno que pueda seguirnos en nuestras actividades, y también poder encontrar el libro en la presentación de Juan Carlos con Katy Serrano y Karina Pacheco, ¿no? También agradecemos a la Cultura y Animal Viernes Especial por hacer posible, ¿no?, de traernos este maravilloso relato sobre el conflicto armado interno y sobre la vivencia trans en ese periodo, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, Juan Carlos, ha sido un gustazo tenerte, y nada, gracias por tan bello libro. Bueno, gracias a ti por el interés, a Julio, a Crónicas, gracias a los que han estado aquí aguantando un rato, y espero poder ir por allá, por Perú pronto, de verdad, extraño mucho. Gracias. Sí, nosotros también. Listo, muchísimas gracias. Chao. Y nos vemos. Hasta la próxima. Dale, gracias.